Buenas tardes. Nosotros somos de la carrera de Ingeniería Industrial y venimos a exponer sobre el tema los principales indicadores y variables macroeconómicos de México. Nuestro equipo está conformado por Elunay González Juárez, Heidi Noemí Escalante Cruz, Luz del Carmen Barrera Acevedo, Diego de la Cruz Santiago e Eduardo Iván Rodríguez Isidro. Somos de la carrera de Ingeniería Industrial, Grupo 3MG. Como facilitador o maestro tenemos a nuestra maestra María Guadalupe Antonio Cruz. Esta exposición está siendo el 12 de diciembre de 2022. ¿Qué son los indicadores macroeconómicos? Los indicadores macroeconómicos son estadísticas o lecturas de datos que reflejan las circunstancias económicas de un determinado país, región o sector. Los análisis y los gobiernos los utilizan para evaluar la salud actual y futura de la economía y su grado financiero. Se aceleró la actividad económica en el primer trimestre del año 29 de abril del 2022. Creció 19.7% anual la actividad turística en el cuarto trimestre del 2021, 29 de abril de 2022. Se mantienen al alza los créditos a consumo y a la vivienda, 29 de abril de 2022. La tasa de desempleo en su menor nivel en 2 años, 28 de abril de 2022. Los principales 6 indicadores macroeconómicos son los siguientes, que son en México. El principal es el PIB en términos reales, el segundo es la inflación, el tercero es empleo formal, que estos son los trabajadores aseguradores en el IMSS, el tercero son patrones registrados en el IMSS, el cuarto son unidades económicas del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, que se abrevia DENUE, el sexto son inversiones extranjeras directas. Bueno, ¿qué es el PIB en términos reales? El término PIB es el valor total de los bienes y servicios finales producidos por un país durante un cierto tiempo. La inflación. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. ¿Qué es el empleo formal? El empleo formal es el trabajo formal que representa un ingreso digno y de protección social para el trabajo y su familia. Se desarrolla respetando a la legislación aplicable que conlleva una mejor calidad de vida y un progreso social. Los patrones registrados en el IMSS son aquellos que el registro patronal es un número que asigna el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el IMSS, a una empresa que cuando esta se da de alta ante el instituto. Yo les voy a platicar sobre las unidades económicas del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, que sus siglas son DNUE. El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas es la infraestructura mínima del Subsistema Nacional de Información Económica. El propósito es promover a los usuarios, tanto especializados como no especializados, de los datos de identificación, ubicación y contacto de las unidades económicas. También tenemos lo que es la inversión extranjera directa, que es la inversión, que es aquella inversión que tiene como propósito crear un interés duradero y con fines extranjeros en el país receptor. Como podemos ver, aquí tenemos una gráfica del cual es la inversión extranjera directa de México, el cual estaba por año, que pues en un año puede subir, en otro año puede bajar, dependiendo la inversión que México aporte a diferentes tipos de lugares o de países. También tenemos las variables económicas de México. Una variable económica de México, como su propio nombre lo indica, es una variable como cualquier otra y por tanto representa una característica o cualidad sobre un fenómeno. En este caso, al añadirle el adjetivo macroeconómico, queda claro que es una variable que tiene que ver con la macroeconomía. En ocasiones a las variables macroeconómicas también se les conoce como variables agregadas. El sentido de esto es que al final, dado que la macroeconomía estudia la evolución de un conjunto de individuos,
Una variable macroeconomía es la agregación de muchas variables microeconómicas. Para calcular el Producto Interno Bruto, que es una variable macroeconómica, necesitaremos los datos de todos los productores individuales. Si sumamos la producción medida, el resultado debería ser muy próximo al PIB, es decir, el conjunto de variables microeconómicas que conforman una variable macroeconómica. Así, las variables macroeconómicas de México consideradas son la inflación, calculada como el cambio porcentual en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la tasa de desempleo reportada con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el indicador global de la actividad económica como indicador mensual de la actividad económica y el saldo de la balanza comercial como indicador de las exportaciones netas. México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y es la segunda de América Latina. El país tiene instituciones macroeconómicas sólidas y está abierto al comercio. Los principales variables macroeconómicos de México son el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, la balanza de pagos, la deuda privada, deuda pública y el déficit público. Y bueno, aquí vamos a explicar lo que es una variable macroeconómica. Refleja fenómeno macroeconómico, representa una cualidad o característica de un conjunto de agentes económicos. Un ejemplo sería el Producto Interno Bruto, PIB, de nuestro país. Vamos a explicar lo que son, ahora sí, las variables macroeconómicas de México, lo que es el Producto Interno Bruto, PIB. Esta tasa es 9 décimas mayor que la del segundo trimestre de este año, que fue del 0,9%. La variación interanual del PIB ha sido 4,2, 23 décimas mayor que la del segundo trimestre del 2022, que fue del 1,9%. La inflación. La tasa de variación anual e IPC en México en noviembre de 2022 ha sido del 7,8%, 6 décimas inferior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC, índice de precios al consumo, ha sido del 0,6, de forma que la inflación acumulada en 2022 es del 7,4. El desempleo, como sabemos, aquí en México hay bastante desempleo por los cuales las personas de aquí mexicanas del mismo país emigran hacia los Estados Unidos buscando nuevas oportunidades para ellos y para sus familias. Y dice que la tasa de desempleo en México descendió en septiembre pasado a 3,3 de la población económicamente activa, la PEA, un dato inferior del 4,1% del mismo mes de 2021, informó el jueves pasado el Instituto Nacional de Estadística de Geografía INEGI. El balance de pago. De la misma manera, la balanza de pagos nos señala a nivel nacional la entrada y salida de divisas, la moneda extranjera, en cuanto a aportaciones e importaciones de renta de trabajos en el extranjero, de transacciones y de capitales. La deuda privada en cada uno de los países o estados que están aquí en la República. Se considera una deuda privada a la deuda que tiene cualquier persona física o jurídica que no es de una administración pública. Es decir, la deuda privada es aquella deuda que se genera cuando una persona pide un préstamo o un crédito. Crédito cuando una empresa emite bonos, pagares, etc. Todo esto es una deuda privada. La deuda pública. Se entiende por deuda pública al conjunto de obligaciones pendientes de pago que mantiene el sector público o una determinada fecha frente a sus acreedores y la deuda neta del gobierno federal se ubicó en 10.930.6 mil millones de pesos, donde el 79,7 se encuentra denominada una moneda nacional mexicana y el 75,6 en valores gubernamentales, esta tasa fija y a largo plazo. Déficit público. Se origina cuando un Estado no es capaz de recaudar suficiente dinero para afrontar sus gastos. Normalmente representa el porcentaje del PIB del Estado para que sea fácil su comparación con otros estados. Es como aquí en Tuxpan que a veces que tanto recaudan que pues, por lógico la delincuencia y todo pues ese dinero pues se lo roban los mismos gobernantes haciendo que pues la deuda de la ciudad incremente más. Y pues bueno, esta ha sido nuestra presentación a cargo de mis compañeros Luz del Carmen Barrera Acevedo, Iván Rodríguez, Diego de la Cruz Santiago, Heidi Noemí Escalante Cruz y su servidor Elonay González Juárez. Y espero que esta presentación y exposición haya sido de su agrado. Linda tarde.